Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 12 de agosto de 2020 y son las 7 de la tarde con 5 minutos. Así que estamos iniciando nuestro encuentro de día miércoles, estudio bíblico, como hacemos cada mitad de semana para mantenernos en comunión con el Señor, estudiar su palabra, tener contacto unos con otros y valorar este momento en que a la mitad de la semana nos detenemos para pensar, para alabar, para sentir a nuestro Dios. Así que bienvenidos todos a este miércoles 12 de agosto para nuestro estudio bíblico. Y como hacemos cada semana, reservamos los primeros minutos de nuestro encuentro para orar al Señor y exhibir nombres y personas que tienen necesidad y también ponernos en las manos del Señor para pedir por cada uno de ellos. Así que hemos preparado una pequeña lista esta tarde con algunos motivos de mucha importancia. En primer lugar, les comento rápidamente acerca de Connie Davis. Ella ya está en un centro de rehabilitación. Ha hablado con algunos de la iglesia, como la hermana Camila Montoya, como la hermana Marta Peña, y con otros. Así es que todos nos damos cuenta que ella está mejor, todavía con los, ¿cómo se diría? Con las secuelas de las anestesias y de los tantos días en que estuvo ella bajo respiración mecánica, pero Connie está con nosotros y gracias a Dios su ánimo está muy bien. Así que yo considero que dentro de unos días más ella podrá ir a casa y eso completará su dicha y su alegría, porque ella lo que más anhela es estar en su casita. Ahora vamos a hablar de la hermana Carmen Medellín. Ella está todavía recuperándose, luchando para volver a la normalidad. Su salud estuvo tan afectada físicamente, emocionalmente, psicológicamente, que ha tenido una recuperación un poco lenta en relación a los tiempos de mejora que haya tenido en otras ocasiones. Pero va adelante, está saliendo adelante y alabamos al Señor también por eso. También tenemos buenas noticias desde Chile con Brunilda Urrutia. Ella se ha ido recuperando también maravillosamente y alabamos al Señor por ello. Ahora, después de estas tres buenas noticias, tenemos la noticia de Suzette Chavira. Ella se sometió ayer martes a una cirugía de rodilla. Gracias a Dios, hoy la hicieron caminar. ¿Se imaginan? Después de menos de 24 horas de una cirugía de rodilla, que la pongan a usted a caminar. Bueno, ella la pusieron a caminar, respondió muy bien. Por supuesto hay dolor porque es una cirugía de reemplazo completo de rodilla, pero la hermana está muy animada y probablemente en estas horas de la tarde está siendo enviada a su casa. Así que es una cosa maravillosa. Suzette Chavira. Y nuestro hermano Melchor ha pasado unos días de bastante molestia y de mucho dolor en un problema que él tiene en una de sus piernas. Así es que esta tarde, comunicándome con su esposa, yo le afirmaba que íbamos a estar orando por el hermano Iván en esta tarde. Así que estos son los motivos que tenemos especialmente para este momento, y vamos a ponernos en oración. Y como digo, cada vez que estamos juntos, si usted tiene una petición y esa petición no está aquí en la lista, bueno, usted preséntela al Señor en este momento, y que de esa manera el Señor también recoge la plegaria, el ruego, la petición de nuestros corazones ahí donde quiera que estemos. Así que acompáñeme a orar en esta tarde. Vamos a pedir a nuestro Dios que Él intervenga de manera maravillosa en cada una de estas situaciones. Así que inclinemos nuestra cabeza y vamos al Señor en oración. Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad en primer lugar que tenemos a mitad de semana de detenernos, Señor, y meditar en tu palabra y dejar que ella nos edifique y clarifique tantas cosas importantes que tenemos en nuestra mente y corazón, y que solo tú, Señor, tienes la respuesta. Así que, Padre, gracias por lo que nos has dado hasta este momento de esta nueva semana, y también gracias anticipadas por lo que nos darás el resto de esta semana. Y Señor, ahora que estamos en comunión contigo, venimos a ti dándote gracias por la vida de Connie Davis,
Carmen Medellín, Brunilda Urrutia, a quienes has mejorado de una manera maravillosa. Señor, te damos gracias por cada una de ellas. Y ahora, Señor, pedimos que completes tu obra maravillosa de sanidad en cada una de estas hermanas. Y que cada una, dependiendo de su necesidad, Señor, tú le ayudes, la fortalezcas, la consueles, le mejores su mente, su corazón, sus problemas de salud, y que dentro de muy pocos días ellas puedan estar, en el caso de nuestra hermana Davis, en su casa, y que Carmen y Brunilda puedan seguir disfrutando de su familia como lo han hecho hasta ahora. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta tarde por estos motivos. Ahora, Señor, venimos con el nombre de Suset Chavira, a nuestra hermana Suset, que ha tenido esta cirugía de reemplazo, Señor, de tanta delicadeza, Señor, pero tú has hecho algo maravilloso una vez más en su cuerpo, y, Señor, también has provisto lo necesario para que nuestra hermana pronto pueda estar en su casita y pueda estar junto a su familia. Así que, Padre, rogamos que lo que viene ahora, que es la rehabilitación y el proceso del dolor, Señor, vaya siendo sanado, y que muy pronto nuestra hermana pueda estar en total normalidad y ya sin las molestias que tenía antes de esta cirugía. Padre, la ponemos en tus manos. Y, Señor, también a nuestro hermano Melchor. Señor, lo vimos hace poco y él estaba bien, pero, Señor, evidentemente estos asuntos que él está padeciendo son tan dolorosos que han acongojado su vida, la vida de su familia durante estos últimos 3 días. Ponemos a nuestro hermano Iván en tus manos y pedimos, Señor, que tú hagas la obra maravillosa, Señor, de sanación en sus piernas. Señor, los médicos han hecho lo que han podido hacer. Han intervenido aplicando todo su conocimiento y todo lo que la medicina de hoy puede hacer. Así que ahora, Señor, te pedimos que tú intervengas y que nuestro hermano pronto pueda estar bien, y sobre todo, Señor, que le quites esta molestia y este dolor, que es un dolor tan tremendo que es difícil de compararlo con otros dolores. Así que, Padre, ponemos al hermano Iván en tus manos, ponemos a su familia en tus manos, ponemos a su esposa Mirna en tus manos, porque, Señor, cuando alguien de casa está enfermo, todos nos sentimos afectados y con la necesidad dentro de nuestros corazones. Así que, Padre, gracias por todos estos motivos, y, Señor, los que ahora mis hermanos te están entregando a través de sus oraciones allí donde están, también pedimos que tu mano maravillosa, Señor, reciba todas estas peticiones, y que tú, Señor, como haces siempre, otorgues lo mejor para cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones. Señor, y ahora en que nos aprontamos también a estudiar tu palabra, pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros y que nos ayude a entender y también a comunicar, en este caso, este mensaje que queremos compartir con cada uno de nuestros hermanos. Que tu bendición, Señor, sea sobre cada uno en esta tarde, y que lo que tu palabra tiene para nosotros sea de edificación de cada uno. Lo pedimos todo, Señor, con acción de gracias, y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Así que con esos motivos y seguramente otros que hay, vamos a nuestra siguiente sección de día miércoles, el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, esta tarde tengo como tema algo muy especial. Yo no creo que haya un estudio bíblico que no sea especial, ¿verdad? Porque todos son especiales, todos tienen algo importante para nuestros corazones. El estudio de hoy lo hemos titulado ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Estamos viviendo en estos últimos tiempos? Bueno, es un título un poco preocupante, tal vez. La ilustración que hemos puesto ahí para mostrar este título es algo que nos llama a reflexionar, porque la escena que se ve allí es precisamente la de unos últimos tiempos donde las ciudades están siendo destrozadas, donde hay un caos general. Bueno, es la imagen que viene a nuestra mente cuando hablamos de los últimos tiempos. Pero para introducir el estudio bíblico de esta tarde,
permítanme comentar algo acerca de cómo llegamos a este mensaje, a este estudio, a esta reflexión de esta hora. Ahí en la pantalla se encuentra una escena muy especial y muy conocida seguramente por muchos de ustedes, que en este trabajo artístico que este maestro hizo, también le conocemos como la Última Cena. Pero lo que quiero destacar de esta escena es precisamente al maestro, o también el Salvador, el Hijo de Dios, y también llamado el Príncipe de los Pastores. Y él, como buen pastor, guiando a sus ovejas, a sus 12 discípulos, está en esta última ocasión, acompañado por los alimentos, conversando, aclarando, enseñando, buscando respuestas y dando respuestas a estos varones que todavía tenían muchas dudas en su corazón, sabiendo que el tiempo se acercaba cuando el Señor se iba a ser entregado, iba a ser juzgado, iba a ser condenado a la muerte, iba a ser azotado, iba a morir, pero que esa realidad de que al tercer día iba a resucitar, para ellos todavía era un asunto bien complicado. Mientras esto ilustra la pantalla por algunos minutos, pensando en el Príncipe de los Pastores, quiero acercarme al tema de esta tarde con esta pregunta que varios me han hecho a un servidor en este caso, en muchas ocasiones, en distintas ocasiones. Y la pregunta ha sido esta: ¿cómo hace usted, pastor, para determinar qué va a enseñar, de qué va a predicar? Bueno, y lo cierto es que la experiencia en estos casos nos va ayudando mucho para tener esa agenda, ese orden de la enseñanza que queremos compartir y de los sermones que queremos entregar. Por ello, la mayoría de las veces predicamos y enseñamos según ciertos énfasis que queremos compartir con la iglesia. Llevamos a la práctica estos énfasis por medio de series de predicación, como en la Iglesia del Camino, muchos de ustedes recordarán. El pastor siempre predica en series bajo un tema determinado y lo toca en 4, 5, 6, 8 sermones para que quede algo realmente de valor en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por ejemplo, en la Iglesia del Camino, el año pasado, una de esas series que tuvo gran impacto sobre todos nosotros fue la serie acerca de Santiago. Estudiamos prácticamente todo el libro de Santiago en unos 3 meses de predicación y fue algo muy motivante para todos nosotros. En este caso de este año 2020 iniciamos con una serie acerca de lo que significa ser miembro de una iglesia y por espacio de 8, 10 semanas estuvimos estudiando y predicando acerca de lo que significa ser miembro de una iglesia. Y después de que vino el famoso coronavirus, bueno, nos hemos centrado en las últimas casi 16 semanas en temas que apelen a nuestras vidas y a nuestros corazones en relación al coronavirus. Y no hablando específicamente del coronavirus, porque eso pues para nosotros es algo secundario, sino todo lo que la palabra tiene que ofrecernos para situaciones como esta. Así que los temas han sido en esa dirección en estos últimos meses. Y también cómo determinamos temas para los estudios bíblicos, para cualquier otra cosa que no sean los sermones del día domingo. Bueno, en lo personal, una de mis maneras de determinar eso es escuchando a mi alrededor, escuchándolos a ustedes, con preguntas, con comentarios, con opiniones acerca de temas u de otras cosas que les preocupan. Como por ejemplo el domingo pasado, el mensaje estuvo basado en una pregunta que una hermana de la iglesia me hizo personalmente acerca de cómo era esto que quién es el culpable que el mundo esté bajo tanto pecado, bajo tanta enfermedad y bajo tanto problema como el que estamos viviendo. Y descubrimos a través del mensaje que todo es producto de que el hombre rompió su relación con Dios y el Señor lo expulsó del paraíso. Y desde ese momento en adelante, como dice Pablo ahí en una carta a los Romanos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el pecado entró en nuestra raza humana. Y el pecado y Satanás,
que son una realidad, hacen todo lo posible para hacer nuestra vida miserable. Y nosotros, porque nos alejamos de Dios, no tomamos en cuenta a Dios en muchas de estas cosas. Ahora, cuando descubrimos que Dios está allí para ayudarnos, bueno, las cosas cambian un poco. No del todo, porque el pecado sigue siendo parte de la humanidad y Satanás sigue haciendo su trabajo. Así que escuchando a mi alrededor, a ustedes, cuando comentan, preguntan u opinan, yo voy elaborando en mi mente y en mi corazón, tomando notas y veo, esta es una necesidad, esta es otra necesidad. Esto es algo que es bueno que lo repasemos, que lo enseñemos, que lo estudiemos y vamos creando entonces un espectro amplio de temas que vamos enseñando. Pero este escuchar también incluye a otras personas. A veces, como nos sucede a todos, mientras compartimos nuestra vida diaria con otras personas, cuando estamos de compra, cuando vamos a poner gasolina, cuando nos encontramos con compañeros de trabajo, con compañeros de la escuela, en fin, y asoman nuevos temas, bueno, también escuchamos a esas personas y de allí surgen ciertas necesidades. Por ejemplo, el tema de hoy y del próximo miércoles responde a algo que escuché mientras escuchaba a ciertas personas comentar y hablar en la peluquería. Ahora, los que pues son cuidadosos de ver ciertos detalles se darán cuenta que el pastor esta tarde está con un corte de pelo. Bueno, eso fue porque me estuve en la corte de pelo, en la peluquería, y pues allí habían un par de varones, bastantes más damas, no muchas porque con restricción, cada butaca ahora una y por medio está allí habilitada para hacer este servicio, siguiendo el protocolo de nuestra ciudad, ¿verdad? Entonces allí, como sucede en muchas peluquerías, supongo que sucede algo parecido a la que usted va, siempre hay comentarios, siempre hay conversaciones, siempre hay charlas entre unos y otros, especialmente entre pacientes, ¿cómo se dice lo que se cortan el pelo? Aquí las chicas que saben, clientes, ¿verdad? Y los peluqueros o las peluqueras. En el caso de un servidor es una señora la que me corta el cabello. Bueno, resulta que en la cita que tuve en estos días, escuché en esta peluquería que alguien afirmó algo con tanta convicción que me llamó la atención. Y ella dijo, por supuesto, después de un comentario del coronavirus, del comentario de la explosión de Beirut, sabían de la explosión de Beirut, ¿verdad? Espero que se hayan enterado. 220 personas hasta el día de ayer habían fallecido, unas 1.500 personas resultaron heridas de una manera u otra, todo por un par de explosiones, realmente fueron 2 de nitrato de amonio, un químico que se usa para hacer fertilizantes y también para hacer muchos tipos de explosivos con aplicaciones a la minería, explotaron de una manera accidental, eso ya está comprobado, y lo más triste es que las autoridades portuarias del puerto de Beirut son los responsables. Había una orden de un juez para evacuar esas cosas de ese puerto ya hace más de 2-3 años. Así que una triste noticia. Pero de esa noticia lo que más se comentó en esta charla fue que no sé si fue la tercera o cuarta fotografía que apareció en todos los periódicos, era algo que parecía una nube atómica. No era una explosión atómica, pero la nube lo pareció por algunos segundos y hay decenas de esas fotografías en el internet. Bueno, eso llevó a esta señora a decir, había casi una bomba atómica, el coronavirus por otro lado y problemas por allá y problemas por acá. Entonces ella dijo, estamos viviendo los últimos tiempos. Como les dije hace un momento, lo dijo con tanta convicción que me llamó tanto la atención. Y mientras eso sucedía y me tijereteaban hasta las orejas ahí, yo me pregunté, ¿de dónde sacó esta señora esta expresión, esta declaración, este concepto? Y la verdad es que no sé, porque no tuve la oportunidad después de conversar ni aclarar el asunto. Pero por lo visto, en los demás no resultó una expresión desconocida. Por ello me quedó en mi mente esta pregunta, ¿estamos viviendo realmente los últimos tiempos? Ahora, para empezar, la expresión es una
expresión que encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, y que varios autores la citan en distintas ocasiones y en distintos contextos. En un sentido, entiéndame bien, en un sentido, realmente durante siglos hemos estado en los últimos tiempos. Ahora, para que me entienda esta declaración, Pedro se refiere a los tiempos postreros como el momento en que él estaba viviendo. Así que para él, ya él estaba viviendo en estos últimos tiempos. A manera de ejemplo, les cito lo que él dice allí en 1 de Pedro 1:20. Y siguiendo la versión internacional, en este caso, él dice: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Él está escribiendo en presente y él ya estaba viviendo, según su concepto, este último tiempo. Ahora, si comparamos la declaración del autor de Hebreos con lo que Pedro dijo, es algo muy parecido. Y dice lo siguiente: ahora en estos tiempos últimos, o sea, últimos tiempos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Ahora, ya tenemos a Pedro, tenemos al autor de Hebreos. Ahora veamos qué dice Pablo acerca de los últimos tiempos. Pablo, por ejemplo, habla de los escritos que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, que fueron escritos para la iglesia, y él se expresa así: se pusieron por escritos para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Así que el fin de los tiempos para Pedro, para el autor de Hebreos y para Pablo, ¿cuándo era? Era un presente que podía ocurrir en cualquier momento. Así que, ¿qué es lo que es esto de los últimos tiempos? Es una expresión bíblica que, en los casos que he citado, se refieren a lo que ocurrió después de la venida de Jesús y de la resurrección de Jesús y de que Jesús está a la diestra del Padre. Bueno, todo eso ha venido después de eso. Y es en este sentido de la historia que debemos recordar lo siguiente. Por ejemplo, en primer lugar, debemos recordar que el verbo ha venido, ya vino. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan 1:14. ¿Qué significa este pasaje? Aquí vemos una profecía cumplida que en el caso de Isaías, él profetizó a unos 750 años antes de que Cristo viniera, y que aquí ya se cumplió. Así que el verbo ya vino, ya ha venido. Estuvo con nosotros aquí en la tierra, ahora está con nosotros en nuestro corazón. En segundo lugar, está que nuestra salvación ya se ha asegurado. ¿Qué dice Hebreos? Hablando de Hebreos nuevamente, capítulo 9, versículo 26. Pero ahora, en el fin de los tiempos, otra vez hablando del fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Así que nuestra seguridad en la salvación está asegurada por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y en tercer lugar, debemos recordar también que el Espíritu ha sido derramado. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. Ya Él fue derramado sobre toda la humanidad. Capítulo 2 del libro de Hechos dice lo siguiente: no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que predijo este profeta Joel? Bueno, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Hechos 2, 16 al 18. Entonces, de acuerdo con estos pasajes, estamos viviendo la época final antes de que Dios juzgue al mundo. Antes de que Dios
juzgue al mundo. Y que para Pablo, para Pedro y para el autor de Hebreos parecía algo tan cercano como que iba a ocurrir mañana o pasado mañana. Pero generalmente, cuando las personas hablan de los últimos días o de los últimos tiempos, se refieren no solamente a esto, sino más bien lo que se anuncia en Apocalipsis, que tiempos que incluyen la gran tribulación, cuando sucedan eventos horribles, aterradores, espantosos, descritos precisamente en el libro del Apocalipsis. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Se refería esta señora de la peluquería en cuestión a este último tiempo? ¿Percibe ella y nosotros todo lo que está ocurriendo en estos días, como la explosión, el coronavirus, las pérdidas de trabajo, los problemas, todo lo que hemos estado viviendo estos últimos 8 meses, los perciben todo esto como que ya empezó esta gran tribulación que la Biblia nos anuncia claramente allí en el último libro del Nuevo Testamento? Así que esa parte de la reflexión es la que desemboca esta expresión de esta señora, me imagino. Por eso es tan importante para nosotros, pienso claramente, es que tengamos claro todo esto, si estamos viviendo ya los últimos tiempos o estamos en la tribulación. Bueno, y hablando de la tribulación, ¿ya empezó la tribulación? Podríamos decir. Y la respuesta es que en este momento la respuesta es no. La tribulación no ha comenzado. La iglesia y ustedes y yo no estamos en la tribulación. Todavía falta. ¿Cuánto? No sé. Puede ser mañana que comience, puede ser que en un par de días comience, en un par de años comience. Esos son los tiempos de Dios y ni usted ni yo tenemos derecho a sacar conjeturas de cuándo va a ocurrir. La iglesia, para empezar, no ha sido arrebatada. Por lo tanto, la gran tribulación todavía no ha comenzado. Porque para que comience la gran tribulación, la iglesia va a ser arrebatada. La iglesia de todos los que se unieron a ella en el pasado y que ya están en la presencia del Señor serán arrebatados. Y los que estemos vivos en el momento que ocurra, si es que lo estamos, seremos arrebatados. Dice la Biblia que unos quedarán y otros se irán. Y algunos aún de las iglesias se quedarán. Así que cuidado con eso. ¿Y por qué se van a quedar? Bueno, porque realmente no tenían un compromiso serio con Jesucristo. No fueron honestos en sus declaraciones de fe. Así que ahora la otra opción sería, ¿estamos viviendo los días poco antes del arrebatamiento y de la tribulación? Posiblemente, posiblemente. La Biblia profetiza muchos eventos que ocurrirán en los últimos tiempos, pero no todos necesariamente nos indican el día anterior de todo este proceso. Por ejemplo, todos estos eventos, acontecimientos que están sucediendo y que van a suceder, claramente anunciando estos últimos tiempos y esta gran tribulación y el arrebatamiento de la iglesia, se pueden clasificar como lo siguiente. Se pueden clasificar como eventos naturales. También se pueden calificar como eventos espirituales. También se pueden analizar como eventos sociológicos. También se pueden ver como eventos tecnológicos y aún hasta en eventos políticos. Y voy a poner un par de ejemplos sobre alguno de estos en esta tarde. Aunque quizá no veamos con toda claridad estos acontecimientos suceder directamente delante de nuestras narices, podremos ser capaces y podríamos ser capaces de ver la antesala de los mismos. Por eso, algunos de vez en cuando afirmamos, el Señor regresa pronto, porque estamos viendo evidencias de que estamos acercándonos cada día más a estos eventos que la Biblia anuncia que van a ocurrir. Una comparación para que entendamos bien. Así como los pequeños sismos
o terremotitos o temblores anuncian la llegada de un gran temblor, el mundo de hoy puede estar mostrando pequeños temblores que están revelando el gran terremoto que va a ocurrir. Ahora, no estoy hablando de terremotos como el que se anuncia ya por la eternidad en la falla de Andrés, allí en California, pero es un ejemplo para que entendamos que hay ciertas evidencias que vienen anunciando ciertas cosas que van a ocurrir. Entonces, por ejemplo, en Lucas capítulo 21, versículo 11, se enumeran algunas de estas señales naturales que ocurrirán antes de la segunda venida del Señor Jesús. Este es un pasaje que a veces no nos acordamos bien de él, pero aquí está, Lucas 21, 11, y dice: habrá grandes terremotos, habrá hambre y plaga en muchos países, y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Por supuesto, este mundo caído ha visto muchos terremotos, ha visto muchos desastres naturales. Por lo tanto, la profecía de Jesús es que los eventos que estamos mencionando y que se mencionan aquí en Lucas se intensificarán en la medida que el fin se aproxima, que la segunda venida del Señor Jesús se acerca y que vengan todos estos eventos que están profetizados allí en el Apocalipsis. Hablemos un poquito de terremotos. Bueno, los que somos de Chile somos grandes conocedores de los temblores y de los terremotos. Conocemos eso de experiencia propia. Bueno, como mucha gente de California que también ha tenido esa experiencia. Hambres y plagas, pues en este momento estamos bajo una plaga, se llama COVID-19. Una plaga es todo aquel ser vivo que afecta a otro ser vivo y que los enferma, los mata o los hace padecer de maneras muy tremendas. ¿Esto está sucediendo en muchos países? Sí, esta es una gran pandemia de los tiempos modernos que este planeta va a recordar por muchos años. Y además, dice la palabra, sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Ahora, esto me permite llevar sus mentes, hermanos y hermanas, a recordar algunas cosas. Por ejemplo, entre los años 1991 y 2002, más o menos unos 13 años, acá en el hemisferio norte de América, se experimentaron 5 de los más costosos huracanes en la historia. Centroamérica, el sur de los Estados Unidos, el este de los Estados Unidos, parte de Canadá, sufrieron los estragos de estos huracanes. Huracanes que cuando uno los ve y piensa en ellos son algo tremendo. Ahora, de los 4 o 5 más grandes tornados que han proliferado en la historia, 9 de ellos dejaron desastres espantosos en países, en territorios vastos de nuestra América. Solo pensar en que Haití prácticamente fue borrado del mapa es una cosa tremenda. Aún hoy, después de 12, 15 años después, ese pueblo todavía sigue sufriendo. También en los últimos años hemos visto, por ejemplo, el huracán Sandy, lo que en su momento fue catalogado como la tormenta perfecta por la manera en que se desarrolló. Ahora, si recordamos el pasaje, notamos que se nos habló de señales del cielo. Señales del cielo. Bueno, y aquí tenemos en cuanto a grandes señales del cielo, algo que ocurrió en el año 2013. El meteoro, déjeme ver si lo puedo pronunciar bien en ruso. Chelyabinsk. Este meteoro, pues recibió un nombre ruso, cayó sobre Rusia, explosionó literalmente sobre Rusia. Era un meteoro gigantesco, que a medida que entró en la atmósfera se fue desintegrando, provocando un estallido y provocando una luz como la que vemos ahí en la pantalla que viajó unos cuantos
a miles de millas a una velocidad tremenda y que fue achicándose y desapareciéndose hasta que dejó un cráter grandísimo en un área de la República Rusa. Tremenda señal del cielo emitió una poderosa onda explosiva que hirió allí donde cayó finalmente a unas 1.500 personas. Ahora, ¿qué quedó de ese señal del cielo? Ese meteoro de este nombre, ese pequeño pedazo de roca que se partió al final por la mitad y que allí está como una muestra histórica de ese evento en un museo allí en Rusia. Ahora, quiero terminar con este otro. Luego tenemos algo que para muchas ciudades, personas y países del mundo fue desapercibido totalmente para nosotros hasta que semanas después pudimos entender lo grave de este otro fenómeno. Y este fenómeno se conoce como el famoso tsunami de Indonesia. Me encontré con esta fotografía que claramente nos hace recordar a los que vimos esa noticia acerca de la destrucción total de toda la costa donde golpeó esto en el país de Indonesia. Solamente para darles algunos datos. ¿Dónde este tsunami afectó más considerablemente? Bueno, en toda la línea de la costa del Océano Índico. El número de muertos en esa ocasión fueron 227.898 personas. ¿Qué les parece? Parecía que no terminaban de contarse los muertos. Esto ocurrió nada más y nada menos que el 26 de diciembre del año 2000, déjeme recordar, 2004. Así que para muchos, cuando nos enteramos de esta noticia justamente después de Navidad, puso gran tristeza en nuestros corazones porque mientras unos estábamos felices celebrando la bendición de la llegada de Jesús a la tierra, habían otros hermanos y personas que estaban simplemente recordando lo que eran, recordando lo que tenían y recordando a miles y miles de aquellos que habían perdido la vida. Así que todos estos acontecimientos podrían ser una preparación de los últimos tiempos. Claro que sí. Como lo menciona Jesús en Mateo 24, cuando él habla de que van a ocurrir cosas que nos van a provocar lo que equivale a dolores de parto. Y después lo declara Mateo 24:8 y dice, sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores del parto, luego vendrán más. Así que, ¿qué nos advierte la Escritura? Que estas cosas que están pasando y que han pasado van a disminuir. Lo cierto es que a la luz de Mateo 24:8 no van a disminuir. Por el contrario, vendrán más eventos, más dolorosos, más trágicos, más tremendos para toda la humanidad. Por ello, la Biblia enumera señales espirituales tanto positivas como negativas de cada uno de estos eventos. Por ejemplo, allí en Timoteo capítulo 4, 3 al 4, descubrimos que muchas personas seguirán falsos profetas. Y esto es otra de las cosas que comienzan a aparecer cada vez más y que son parte de las señales que vienen cuando nos aproximemos a esta etapa de la historia. Dice 2 de Timoteo 4:3, dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán a maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. En otras palabras, rechazarán lo que la Biblia enseña, rechazarán la palabra de Dios. Y no se olviden que la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, declara que Cristo es la verdad. Así que cuando rechazan la verdad, ¿a quién van a rechazar? Pues al Señor Jesús. E irán detrás de ¿qué cosa? De mitos,
de personas que no tienen ningún valor y de ideas que están alejadas de la verdad de la palabra del Señor. Así que llegará ese tiempo y van a rechazar a la verdad. Ahora, vemos un aumento en nuestra sociedad actual de grupos religiosos, distintos grupos, sabores, colores, como usted quiera verlos. Hay herejías espantosas que ocurren en estos grupos, engaños, hay ocultismo, donde muchos también deciden seguir la nueva era o religiones paganas que nuestra sociedad había olvidado por cientos de años y que ahora vuelven a aparecer como una gran novedad. Así que esa es la parte triste de señales que están ocurriendo y que usted y yo vemos a diario a nuestro alrededor. Ahora, del lado positivo, encontramos ahí en el profeta Joel que él anuncia y profetiza que habrá también un gran derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué dice exactamente Joel? Bueno, aquí está la profecía y dice lo siguiente: entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre todos los sirvientes, hombres y mujeres por igual. ¿Qué trae esta profecía? Bueno, trae el cumplimiento de muchas cosas buenas que se inauguran cuando esta profecía por primera vez se cumple. ¿Y cuándo ocurrió esto? Bueno, ocurrió días después de la ascensión de Cristo a la presencia del Padre. ¿Cómo ocurrió? En el Pentecostés. El Espíritu Santo se manifestó en ese grupo que estaba allí en ese momento y que entró en la vida y en el corazón de todos aquellos que lo dejaron entrar. Por eso viene Hechos, y dice lo siguiente, Hechos capítulo 2, dice: la profecía de Joel se cumplió en ese día del Pentecostés. Lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. ¿Y se acuerdan? Hubo revelación de idiomas para que cada persona pudiera entender, cada persona pudiera escuchar, pudiera aceptar el mensaje del Evangelio. Todo eso lo produjo el Espíritu Santo. Ahora, todavía estamos viendo los efectos de ese derramamiento y de ese avivamiento, y los movimientos cristianos alrededor del mundo han crecido y se han multiplicado gracias a esa bendición. También en el hecho de que la predicación de la palabra y del mensaje del Evangelio se ha extendido por todo el mundo a través de viajes misioneros, y ahora la tecnología nos ofrece este medio que estamos usando en esta para que muchas y miles de personas estén escuchando las buenas nuevas de salvación. ¿Cuándo se había pensado que íbamos a llegar a una etapa así, donde ya no habrá la disculpa de nadie para decir: yo nunca pude escuchar el Evangelio? Porque es cosa de encender el internet, cosa de buscar un buen canal de Facebook o de YouTube y va a escuchar mensajes como los de la Iglesia El Camino y muchas otras iglesias cristianas que están predicando la verdadera verdad del Evangelio. Así que estamos disfrutando de esta profecía, la profecía de la venida del Espíritu Santo que redarguye el corazón del hombre, lo convence de pecado y lo acerca a Cristo para que lo acepten en su corazón. Así que todavía estamos afectos, estamos disfrutando de estas bendiciones. En el hecho también en que el judaísmo mesiánico ya es una realidad en el mundo. Para los que no entienden esta expresión todavía, ¿qué es lo que es el judaísmo mesiánico? Es ese movimiento de cientos y de miles de judíos que estuvieron aferrados al Antiguo Testamento, pero que llegó el momento donde se atrevieron a leer el Nuevo Testamento y ese Nuevo Testamento les abrió los ojos para entender todo lo que el Antiguo Testamento hizo y hace hasta el día de hoy, que es anunciarnos a Cristo como el Salvador del mundo,
aquel que viene para restaurarnos y ponernos en un nuevo acuerdo con Dios. Hoy vivimos no bajo el pacto de la ley, sino vivimos bajo el pacto de la gracia. Y todo eso es posible porque Cristo entregó su vida para pagar sus pecados y mis pecados. Y los judíos, muchos de ellos, han entendido también esta realidad. Y a ellos, amorosamente, les conocemos como los judíos mesiánicos. Es decir, que reconocen al Mesías en la persona de Jesús de Nazaret. Así que esa es una victoria real para todo el Evangelio. Así que, hermanos, hasta este momento vamos a la mitad de lo que significa entender qué es este tiempo de los últimos tiempos. ¿Estamos entonces en el cumplimiento de la tribulación? No todavía. ¿Nos estamos acercando a estos momentos? Probablemente sí. Las evidencias que nos indican es que ciertamente están ocurriendo hechos, están ocurriendo cambios, están ocurriendo el cumplimiento de ciertas profecías y que cada vez nos atrevemos a pensar de que cada día estamos más cerca y más cerca de que el Señor regrese. ¿Hay algo que hacer en ese tiempo? Por supuesto. Mientras más creamos en Jesús, más seguros estaremos que toda esa tribulación no nos va a afectar si tenemos a Cristo. Porque cuando usted tiene a Cristo y el Señor lo lleva ahora, usted va directamente a la presencia del Señor. Pero si se queda, mientras tanto el Señor le da vida y el Señor viniera en ese momento, bueno, en ese momento usted va a ser arrebatado como la iglesia viviente y usted no va a experimentar ninguna otra de las tragedias que se nos anuncian en el Apocalipsis. Así que mientras nos preparamos para la otra semana y continuar con esta segunda parte, a los que no tengan a Cristo todavía en su corazón, les animo a reflexionar seriamente. Esto no es para meterles a Cristo por la nariz. No, el Señor Jesucristo entra en el corazón de cada uno de nosotros cuando nosotros voluntariamente le decimos: Señor, quiero que ya entendí, ya claramente entendí que tú pagaste por mis pecados, que tú entregaste tu vida por amor a cada uno de nosotros y lo hiciste especialmente por mí y por eso quiero que seas mi Señor, quiero seguirte, quiero adorarte, quiero aprender más de ti para hacer lo que te agrada a ti en todo momento. Así que vamos a terminar por hoy, pero a invitarles para que el próximo miércoles, una vez nos reunamos otra vez para orar y también para tocar la segunda parte de este tema que estamos llamando ¿estamos viviendo los últimos tiempos? Y hasta el momento la respuesta nos indica que parece que sí, nos estamos acercando cada día más a la segunda venida del Señor. Vamos a orar para despedirnos y para ponernos en las manos del Señor y terminar esta buena semana junto a nuestro Creador. Padre bueno, te damos gracias una vez más por tu palabra. Esta palabra que en cada versículo tiene tesoros gigantescos para nuestra vida. Señor, gracias porque es tu propia palabra la que nos habla de estos últimos tiempos. Tiempos que para Pablo y para Pedro y para el autor de Hebreos fueron tiempos inmediatos y que hoy estamos disfrutando de tantas profecías que han sido cumplidas y que hoy sería ciego no ver que tú lo que dijiste se ha ido cumpliendo y lo que no se cumplirá más temprano que tarde. Señor, y que tú eres la fuente para recibir de esa salvación. Tú eres el único camino, eres el que nos puede rescatar de todo esto y que podamos ser hijos tuyos. Así que, Padre, que esta reflexión, este estudio nos ayude a acercarnos más a ti. Y a los que todavía están resistiéndote en sus corazones, que sea el medio, la herramienta sencilla y humilde que entregamos en esta noche para que más de uno acepte a Jesús en su corazón y en su vida. Ahora, Padre, pedimos una vez más tu bendición sobre todos los enfermitos, sobre todos los motivos que hemos mencionado y sobre toda necesidad que ha sido expuesta en esta noche.
Que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros y nuestras familias, porque todo, absolutamente todo, lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y nos vemos el próximo domingo a las 11:15 de la mañana.